Estamos con José Luis Vallejo, es uno de los fundadores y directores de Ecosistema Urbano, un estudio que integra arquitectura y ciudad en diferentes ciudades del mundo y que también ejercen la docencia en Estados Unidos. Así que es un lujo tenerle en el taller, es la segunda o tercera vez que le tenemos en el taller, ¿verdad? Ya es un amigo de la casa. Él está preparando su exposición. Vale, pues entonces voy a empezar. A ver, yo os voy a... he traído una presentación. Primero quiero contaros un poco para que entendáis la trayectoria también, como un marco general de, bueno, qué cosas, eso que ha contado un poco Carlos y también bueno, la directora del taller, que es algo que a nosotros nos preocupa y nos interesa mucho, que tiene que ver ¿no? Con eso que ha comentado ella del el espacio público como catalizador, ¿no? Y el espacio público, bueno, y lo mucho que nos preocupa y lo mucho esfuerzo que dedicamos siempre en los proyectos con todo lo que tiene que ver con el entorno urbano, más que exclusivamente con bueno, que tú entendías exclusivamente como, ¿no?, colocar objetos en el tablero de la ciudad y luego, bueno, pues muchas veces no pensar en en qué puede generar o impedir esa acción de, ¿no?, de pensar exclusivamente en el objeto arquitectónico. Entonces, veis la siguiente diapositiva, ¿no?, que se encienden algunas letras, algunas palabras, ¿no? ¿Se ven bien? Vale, perfecto. Bueno, ahí veis, yo voy a hacer una introducción a nuestro trabajo, un poco a las inquietudes y luego voy a saltar muy rápidamente unos cuantos proyectos que son, como os decía, para que entendáis un poco la trayectoria, proyectos en los que hemos trabajado en distintas ciudades, inicialmente en España y luego, bueno, empezamos rápidamente a ampliar nuestro ámbito de trabajo a otros lugares de la Unión Europea y después ya, bueno, pues hemos trabajado poco a poco fuimos trabajando en más países y al final hemos acabado trabajando mucho en Latinoamérica y también en China, en Estados Unidos y en otros países europeos, ¿no? Entonces, pero quiero empezar por contaros un poco cuáles son nuestras inquietudes. Y esto es algo que, bueno, eso que veis aquí, ¿no? Lo urbano, ¿no?, y el diseño y en el centro, entre ambas palabras, lo social, ¿no? Entonces, bueno, en inglés se llama Urban Social Design, que es de alguna manera, bueno, pues cómo entendemos, digamos, nuestra aproximación a la ciudad y a lo que tiene que ver con la arquitectura, pero fundamentalmente al diseño en general de la complejidad de lo urbano, ¿no? A ver, ahí, bueno, yo ya no os voy a preguntar más qué tal se ve. Entiendo que estáis viendo un montón de pantallas donde todas se ven de momento cielos. Son unos Muy bien. vídeos, ¿eh? Muy bien se ve. Perfecto. Y distintos entornos urbanos vistos desde el exterior, ¿no? Porque, como os decía, eso es algo que nos preocupa mucho, el tema de entender la ciudad desde el espacio público y desde el tablero que conforma lo urbano, más que de la adición de elementos, bueno, objetos unos independientes de otros, ¿no? Y luego, bueno, otra imagen también que nos sugiere todas las cosas, y eso es algo muy importante para nosotros, todas las cosas que ocurren en el espacio público a la vez, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vemos la ciudad desde, ¿no?, como muchas veces estamos acostumbrados a verla exclusivamente desde el Google Earth, ¿no?, y perdemos toda la riqueza de estos dos primeros metros de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Entonces nosotros queremos que no entender esto, ¿no? Si nosotros eliminamos por completo todo eso que se está moviendo ahí, ¿no?, todas las personas que están generando toda una serie de vínculos dinámicos que están en permanente cambio, etcétera, etcétera, estamos, bueno, bajo mi punto de vista, estamos matando la ciudad, porque la ciudad no son los edificios, sino que son los ciudadanos generando vínculos entre ellos, ¿no? Y luego, obviamente, tenemos el soporte físico de la ciudad, pero nosotros siempre nos enfrentamos a un proyecto
lo que tratamos de mapear no es solamente, como habitualmente se hace en arquitectura, en diseño urbano, la parte física de la ciudad, sino que nos preocupamos mucho también en paralelo hacer una cosa que llamamos mapeo social, y es entender todos los vínculos que hay generados y que están funcionando en torno a ese lugar, ¿no? Entonces, identificando pues, cómo funciona la capa social, vamos a tener datos incluso muchísimo más ricos que si exclusivamente nos fijamos, yo qué sé, en las normativas o bueno, en la posición del sol, en cosas que afectan a lo climático, etc. Entonces, digamos que eliminar la ecuación de lo social es simplificar, bajo mi punto de vista, demasiado, y que en muchos casos, como decía, es una simplificación, pero es una simplificación ¿no? Que muchos arquitectos, cuando eliminamos la parte de lo social y todas esas complejidades, nos dejan más tranquilos, porque en realidad podemos empezar a tratar bueno, cosas que no tienen, digamos, ¿no? Cuando tratamos lo social, nos arriesgamos a que la opinión de las redes sociales en las cuales preguntamos o generamos participación, etcétera, pues no opinen como nosotros, ¿no? Y es admitir que la ciudad es un organismo mutante y en permanente cambio y que, bueno, que la aportación, por nuestro punto de vista, puede ser muy positiva si vamos a favor de dinámicas que tienen que ver no solamente con lo físico, como decía, sino también con lo social, pero bueno, también si hemos eliminado toda esa complejidad puede ser, bueno, puede ser que incluso ¿no? La sustracción lleva a más sustracción, entonces que seamos capaces de diseñar un lugar que realmente no funcione después de que, por ejemplo, ¿sí? Bueno, sí. Vale, continúo. Aquí, en esta imagen, contrapongo esas dos situaciones, ¿no? El fijarse en la ciudad exclusivamente desde el soporte físico o desde, bueno, el poner las caras de las personas delante y al lado de lo que es la ciudad, ¿no? Digamos, mostrar la relevancia que tiene para nosotros. Y luego también, esto es otra cosa que nos interesa bastante, tiene que ver con eso que os decía antes de la capa ¿no? de Google Earth y la capa física de la ciudad, y donde muchas veces también por eso trabajamos con herramientas que son capaces de registrar y de mapear las conexiones sociales, ¿no? En este caso, un mapa de Twitter nos puede hacer ver toda la complejidad social que hay en un lugar y cómo superponiendo esos dos mundos somos capaces de aproximarnos mucho más a esa complejidad que eso exclusivamente fijándonos en la parte física de la ciudad. Bueno, y la siguiente tiene que ver, bueno, vais a ver, como mis clases son todas en inglés, pues tengo un montón de imágenes en las cuales hay, pero vamos, no os preocupéis, no va a haber mucho texto, o sea que va a ser casi todo imagen, pero en este caso, bueno, es una diapositiva que he traído de una clase en la cual trataba de ampliar el espectro de lo que tiene que ver con las herramientas con las que tiene que trabajar el arquitecto, los diseñadores urbanos o los profesionales relacionados con la ciudad en el momento en el que estamos, ¿no? En el siglo XXI. Y en donde en realidad un proyecto de arquitectura, un proyecto de ciudad, bueno, pues nos exige de una igual que la ciudad es una, ¿no? Como decía antes, un organismo complejo, exige desde nuestro punto de vista ¿no? Y desde nuestra aproximación también generar un equipo complejo, ¿no? Eso que decía Carlos bueno, nosotros trabajamos habitualmente con muchos tipos de profesionales y especialmente hemos aprendido mucho de trabajar con sociólogos y antropólogos, ¿no? Obviamente de todo lo que tiene que ver con la capa de lo social. Bueno, ahora os voy a contar, antes de pasar al final, os contaré los últimos proyectos en los que estamos trabajando, el que hablaba Carlos de bueno, un proyecto que estamos trabajando recientemente en el sur de Estados Unidos, en Florida, que es más específicamente lo que había traído relacionado con los edificios catalizadores,
Pero antes os voy a contar temas que tienen que ver con la catalización y con pensar la ciudad desde el espacio público, ¿no? Entonces, en todos los proyectos que os voy a mostrar, los primeros muy rápidamente, para que tengamos un poquito más de tiempo al final de contaros algo más sobre ese proyecto que os decía de los edificios catalizadores en una ciudad en Florida que se llama West Palm Beach. Pero en todos vais a ver, ¿no? Dentro de esa nube de conceptos desde las cuales nos aproximamos a los proyectos urbanos, bueno, vais a ver esos tres términos que se iluminan en rojo, ¿no? Que tienen que ver con lo social, el medio ambiente y la tecnología, ¿no? Como todos esos, eh, digamos, esos ingredientes van a estar recogidos de manera distinta en distintos porcentajes en todos los proyectos que vais a ver. Bueno, voy a empezar con un proyecto que fue muy importante para nosotros y que fue, os voy a contar varios proyectos con distintas categorías. Esta categoría inicial tiene que ver con transformar lo existente, ¿vale? Y con algo muy del siglo XXI que tiene que ver con que, bueno, probablemente ya tenemos construida mucha más ciudad de la que probablemente, o mucha más superficie ocupada por entornos urbanos de la que probablemente en muchos casos necesitamos y en muchos casos se trata, también es algo, ¿no?, que podría aplicarse al Planchar y a la ciudad de Asunción, ¿no? Como la ciudad de Asunción ha venido creciendo un poco descontroladamente hacia afuera y ahora bueno, lo que toca es empezar a mirar, ¿no?, cómo desde cómo hacer que muchas cosas de la ciudad de Asunción, por ejemplo, empiecen a funcionar mejor, pero mirando y creciendo, haciendo crecer la semilla de la regeneración desde el propio centro histórico, ¿no? Cómo volver otra vez la mirada hacia el centro histórico de la ciudad de Asunción puede ayudarnos a, bueno, a emprender estrategias mucho más sostenibles, ¿no? Densificando la ciudad, atrayendo más gente a vivir al centro, etcétera, etcétera. No tienen que ver con todos esos procesos que son muy contemporáneos de volver nuestra mirada sobre lo ya construido y ver qué ajustes tenemos que hacerle para ser capaces bueno, de meterlo otra vez, de incluirlo dentro de nuestras vidas de nuevo, ¿no? Porque eso es una de las cosas que percibimos muy, ¿no?, al poco de aterrizar en Asunción, y es que en muchos casos, bueno, pues el centro histórico había sido abandonado por los propios asuncenos, ¿no? Yo conocí mucha gente joven que muy pocas veces había paseado por su centro histórico, porque en muchos casos, bueno, no es el caso exclusivamente de Asunción, porque bajo mi punto de vista, Asunción es de las ciudades más seguras de Latinoamérica, pero es un proceso muy habitual en entornos, en el centro histórico de otras ciudades de Latinoamérica en las que hemos trabajado, ¿no? Que enseguida empieza a percibirse, eh, eh, bueno, como lugares inseguros y eso entra en una espiral bueno, negativa bueno, son lugares que acaban en muchos casos dejando de ser utilizados y visitados por los propios habitantes de la ciudad, ¿no? Bueno, os voy a hablar de un proyecto en la periferia de Madrid, pero no quiero centrarme mucho en él porque simplemente quiero que veáis unos cuantos proyectos bastante iniciales de nuestra práctica. Os estoy hablando de proyectos que tienen ahora 15 años, que bueno, nosotros llevamos casi 20 años trabajando en distintos entornos urbanos y este es uno de los, bueno, probablemente es el proyecto más internacional que hemos trabajado, que tuvo una difusión muy grande durante mucho tiempo todavía, a pesar de que es un proyecto que tiene 15 años, casi todas las semanas seguimos recibiendo gente interesada en conocerlo y bueno, forma parte de las guías de arquitectura bueno, de los lugares a visitar por profesionales de muchas partes del mundo. Entonces, permanentemente estamos nosotros recibiendo grupos de escuelas de distintos sitios para visitar este proyecto que está en la periferia de Madrid, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, ahí estáis viendo el crecimiento que estaba pensado para la ciudad de Madrid. Como decía, no os quiero
no quiero extenderme mucho. La mancha roja que veis ahí es el lugar donde está localizado ese sitio, que es uno de los, una parte del crecimiento que se estaba planeando en la ciudad de Madrid a principios del siglo XXI y que tiene, bueno, que tiene que ver con esa imagen que veis ahí. Esto es una imagen, como veis ahí, de 2007, que es cuando un barrio de la periferia, este barrio de la periferia, estáis viendo como un lugar que tiene ¿no? la parte más consolidada de esa periferia y como toda, digamos, la trama viaria que estaba previsto que creciese ese lugar que habéis visto ahí, que era ese punto rojo, que en realidad es un espacio urbano donde van a entrar más de 90.000 personas y que en realidad suponía una parte muy pequeña de toda la expansión que se estaba planeando para la ciudad de Madrid. Bueno, una expansión de la ciudad de Madrid no muy interesante y donde el espacio público, a diferencia de lo que hemos hablado antes de ¿no? el espacio público como catalizador, en realidad era un espacio público pensado exclusivamente para la movilidad y bueno, un espacio público con muy poca actividad. ¿No? La movilidad fundamentalmente con el coche, ¿no? No pensando en absoluto en la escala humana, digamos. Bueno, ahí veis, este es un proyecto que trata uno de esos ejes viales, que es este que mide medio kilómetro por 50 metros de ancho. Y aquí, bueno, un ejemplo que nos interesaba, que es la Plaza de Jemaa en Marrakech, que es un lugar muy vivo y donde hay bueno, casi 24 horas hay actividad, a pesar de que es una gran explanada y que no hay mobiliario urbano, no ha habido mucha planificación, pero es un lugar muy flexible y que permite que pasen un montón de cosas en cualquier momento del día o del año, etc. Bueno, nos interesaba mucho, como veis ahí, el tema de generar condicionamiento, ¿no? Esto es un proyecto que entra a formar parte de, llaman a una serie de equipos de jóvenes arquitectos en ese momento en la ciudad de Madrid y que nosotros entramos con esa preocupación. Ellos querían, la Municipalidad de Madrid quiere trabajar en esa calle que os he mostrado ahí, en ese bulevar de 1 kilómetro de largo. Y nosotros lo que planteamos, bueno, es que probablemente uno de los elementos nos obsesionaba mucho el hecho de generar un acondicionamiento climático en el espacio público. Bueno, eso es algo que los asuncenos y paraguayos también sabéis, ¿no? Que lo mal que muchas veces está en la calle por el calor que hace, etcétera, etcétera. Pues en Asunción, más que en Madrid, el tema de la humedad. En Madrid, en cambio, el clima es, digamos, casi el opuesto en sentido al de Asunción bueno, el porcentaje de humedad que tiene el aire, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en Madrid es muy fácil generar un acondicionamiento cuando uno está en sombra y, bueno, y luego todos los procesos que hacen, ¿no? Como los árboles son elementos vivos, el microclima que generan. Entonces nosotros estábamos de alguna manera un poco, bueno, pues obsesionados con esa idea del funcionamiento bioclimático en un espacio exterior, ¿no? Entonces empezamos a estudiar un poco cómo funcionan los árboles y nos planteamos que, bueno, en un lugar, vais a ver luego cuando veamos imágenes de cuando entramos en la fase de obra, pero bueno, generamos unas estructuras que van a hacer de prótesis para generar ese microclima, ¿no? Como una especie de grandes árboles crecidos, como eso que hemos visto antes. Y bueno, con el tiempo, ¿no? Porque obviamente los árboles no son perfectos, con el tiempo, cuando ya han pasado unos cuantos años, los árboles que además hemos plantado y que son jóvenes, van a crecer y generar bueno, pues ese acondicionamiento y probablemente estas prótesis que nosotros generamos aquí, que es una especie de pabellones, pues van a dejar de generar exclusivamente esa función de
de generar esos microclimas, ¿no? Bueno, aquí si os dais cuenta también es digamos que esto con esa idea del concepto de catalizador, son unos elementos catalizadores, aquí vais a ver, son tres elementos que en principio son parecidos y que, bueno, se apoyan en tecnologías que forman parte bueno, de la historia de la arquitectura, en este caso de Oriente Medio, y bueno, cómo añadir humedad, en este caso para climatizar entornos, espacios interiores, en este caso, ¿no? Cómo esos atrapavientos hacen pasar el viento a través de unas cámaras donde, ¿no?, la tecnología de la arquitectura en esos momentos lo que permite es tener unas cámaras húmedas a través de paños mojados y cómo se gana en humedad el aire y bueno, pues conseguimos generar un microclima, ¿no? Bueno, de esa misma manera funcionan estas prótesis, esos catalizadores del espacio público mientras estamos esperando a que los árboles crezcan. Aquí veis cómo funciona eso, entra el aire caliente a través de las chimeneas, entra en contacto con agua atomizada y el aire gana humedad, tiene más peso y genera esos microclimas en el espacio público, ¿no? Bueno, aquí algunos de esos elementos. No me quiero extender mucho más. Este es el primer de esos pabellones que se construyó. Está hecho todo de elementos bueno, que vienen de la industria de los invernaderos en España, que es una industria con una tecnología bastante desarrollada porque bueno, España es uno de los lugares donde crece una buena parte del alimento que después se reparte hacia otras zonas de Europa, ¿no? Entonces, hay superficies gigantescas del sur de España que, bueno, el sur de España es de las regiones europeas, probablemente la región europea con el número de horas de sol, bueno, con el mayor número de horas de sol de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, hay simulaciones anuales donde se recogen un montón de cosechas gracias a toda tecnología puesta al servicio del crecimiento de la alimentación, ¿no? Bueno, aquí veis lo que os decía, bueno, esa era la calle que estaba proyectada y el primero de estos elementos que se construyen. Ahí veis un poco la escala de ese elemento, ¿no? Ese elemento catalizador de la actividad en un barrio que se está de reciente construcción. Vamos a ver, finalmente llegamos a construir 3 de estos elementos que son todos distintos y que están llenos de sensores para monitorizar ese grado de acondicionamiento que estamos creando en el espacio público. Este es el segundo que vais a ver que se construyó y que lo que hace es, bueno, todos tienen una pared vegetal y luego, bueno, hay todo un tema de equilibrio energético, donde estamos a través de paneles solares generando toda la energía que necesitan esos pabellones para su propio funcionamiento, ¿no? Ahí veis una imagen aérea y, bueno, de la corona de paneles solares y todos ellos también, ese es el tercero, que está al sur de ese eje vial que os he mostrado, y bueno, es el único que tiene cubierta. A pesar de que la estructura principal bueno, es igual en los 3, pero las tecnologías que se le cuelgan y luego, no sé si vosotros a mí no me estáis viendo, ¿no? Pues sí. No, no. Carlos, Sí, sí, sí. veis solo la pantalla, ¿no? Bueno, sigo. Digo porque estoy haciendo muchos gestos y no sé si... Vale. Entonces, digamos que la estructura principal es la misma, pero lo que ocurre en el suelo y las tecnologías que se cuelgan de la estructura principal son diferentes, ¿no? Y acaban caracterizando como lugares únicos cada uno de esos espacios. Luego veis aquí, ahora estos árboles han crecido muchísimo más. Como decía, esta es una obra de hace 15 años. Y bueno, ahora estos árboles están muy crecidos. Vais a ver, os voy a mostrar, bueno, rápidamente imágenes.
Eso es cuando empezó a ser usado. Esos elementos, en este caso no son edificios, pero son una especie de pabellones catalizadores de la actividad social en ese lugar, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante no condicionar demasiado qué tipos de actividades podían ocurrir en este lugar. Y realmente después, cuando entró en uso, nos sorprendieron la cantidad de cosas que podían ocurrir en este sitio, como estáis viendo aquí. Bueno, esta es una animación que espero que se vea bien, de cómo nos imaginábamos esos tres pabellones catalizadores de la actividad, cómo podrían funcionar. Y bueno, la animación es una manera, digamos, de no usar herramientas exclusivamente de la disciplina de arquitectura para ser capaz de comunicar nuestras ideas con un número de gente mayor, ¿no? Que exclusivamente la gente que pertenece a la disciplina, los diseñadores urbanos, los arquitectos. Bueno, imágenes de hace un par de años de estos, como os decía, ¿no? Catalizadores sociales son una forma un poco distinta, ¿no? De cómo estáis entendiendo vosotros lo que son los catalizadores urbanos, pero en este caso son esas estructuras que generan ese microclima y que al mismo tiempo están disponibles, ¿no? Son como una especie de soporte abierto para que ocurran un montón de actividades. En este caso veis ya como todos los árboles están ya bastante más crecidos. Y bueno, ocurren todo tipo de cosas, son soporte de conciertos, etc., ¿no? Entonces, un lugar que, bueno, donde, digamos, el disfrute de la escala humana era bastante complicado, ¿no? Como lo habéis visto, la escala que tenía el espacio público y, bueno, el disfrute difícil, ¿no? De un lugar como construido a base de demasiado asfalto, hormigón, etcétera, pues bueno, esta es una operación de reciclaje urbano, donde hemos insertado esos elementos, ¿no? que en realidad es el mismo concepto que el catalizador urbano que estáis manejando vosotros, que son concentrar mucha actividad en unos puntos muy determinados y ¿no? Esas semillas de actividad empiezan a irradiar conexiones y vida hacia el resto del espacio urbano. Bueno, voy a saltar muy rápidamente hacia otras cosas en las que hemos trabajado, que ahí veis algunas imágenes más. Y otra de las estrategias que hemos venido trabajando es esta idea de diseñar entornos urbanos que reaccionen a las condiciones, ¿no? Que es esa idea de lo responsive. Y es que, de alguna manera, interactúen con la realidad que los rodea, ¿no? Este es un caso que no me quiero extender mucho, que es la segunda parte de... es en China y es la segunda parte de este proyecto. Bueno, es esto que veis aquí, que es un prototipo que veis aquí, que es la segunda parte de ese proyecto anterior, pero trasladado a Shanghái, donde las condiciones, que tiene unas condiciones Shanghái climáticas mucho más parecidas a las de Asunción, y en este caso el acondicionamiento climático lo generábamos a través de la ventilación. Y ahí veis, bueno, esto es un vídeo que no os voy a poner muy rápidamente, que es ese ventilador que logramos que se mueva arriba y abajo a través de un sistema hidráulico telescópico 2,5 metros. Este es todo el sistema, esa idea de lo responsive, y este es la pantalla, con lo cual todos los elementos que habéis visto en esa especie de pabellón logramos controlarlo. Tienen modo manual o modos automáticos, y veis en la parte de abajo, no sé si veis mi ratón. Sí, se ve. Vale, pues ahí veis todos los parámetros que estamos midiendo, ¿no? La humedad relativa, la cantidad bueno, y cómo, y en esta parte de aquí podemos elegir cómo programar cómo especie ¿no? de organismo casi vivo puede reaccionar para generar distintos tipos de acondicionamiento en la zona, en la parte baja del espacio público. Aquí veis unas cuantas imágenes más. En este caso
no usábamos paneles solares, sino que tenía, bueno, era otra especie de experimento el trabajar con esta tecnología que es de las unas turbinas eólicas, unas microturbinas eólicas que diseñamos especialmente trabajando con ingenieros para este proyecto y que nos permitían hacer ese, bueno, ese balance energético, ¿no? Aquí veis algunas de las cosas que ocurren. Esto se construyó en 2010, es un proyecto que tiene 5 años después de la anterior y que tiene ya 10 años para la Expo de Shanghai. Y bueno, algunas otras cosas que también, ¿no? Catalizadores del espacio público de distintas maneras, en este caso es un mobiliario urbano catalizador, ¿no? Con la idea de que normalmente nosotros entendemos que el mobiliario urbano es algo, ¿no? Que los bancos, etcétera, que normalmente está fijo y que nos permite muy poca, ¿no? Esa idea de la interacción con el espacio físico, muy poquita interacción, y en este caso nosotros lo que buscábamos eran unos elementos que se pudiesen combinar y muy fácilmente pudiésemos acondicionar el espacio público. Es esa manera tan fácil, ¿no? Que a través simplemente de un giro se conectan las piezas entre sí, estas piezas se pueden llenar de agua y pesan y entonces es mucho más difícil que la gente se las lleve. Y bueno, esa idea de generar cosas en el espacio público a través de introducir elementos. Este es otro elemento también catalizador. Como veis, ¿no? Casi todos los elementos con los cuales trabajamos, porque es catalizado también porque se trata de esa estrategia, ¿no? De irradiar actividad a partir de poner el esfuerzo en un punto muy localizado, ¿no? En este caso, esto es una especie de juego infantil, pero que es mucho más que eso, ¿no? Nos pedían, es un concurso que ganamos en Holanda, donde nos pidieron bueno, pues trabajar un poco con la relación de los niños y la ciudad, y entonces también para regenerar socialmente y regenerar la actividad de un barrio con distintos problemas, bueno, problemas sociales, pero que a través de trabajar en un espacio público, la ciudad de Dordrecht estaba intentando regenerar ese barrio, ¿no? Entonces, una de las intervenciones que nosotros ganamos el concurso para colocar este elemento en el espacio público, que es un carrusel de la energía, y que lo que permite es que los niños con el juego mueven la estructura, ¿no? Por eso es la idea del carrusel, y esa estructura genera energía y esa energía, bueno, la devuelve, digamos, a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos, a los niños, en forma de iluminación nocturna de distintos colores, ¿no? En función, los colores variarán en función de la cantidad de energía que hayan generado durante el día jugando con la estructura, ¿no? Aquí vais a ver la construcción de ese elemento, bueno, dibujos del proyecto de ejecución. Ahí veis la estructura construida y cómo, bueno, cómo los niños interactúan con ella, ¿no? Y cómo esa idea, ¿no? Ahí veis el entorno urbano en el que está, donde hay varios elementos. Cada uno de esos elementos fue diseñado por un equipo de diseñadores de distintas partes de Europa, y entonces al final hacía un espacio urbano generado por distintos elementos singulares, ¿no? Catalizadores de esa actividad social. Bueno, ahí veis algunas imágenes de todo eso. Bueno, no me voy a extender más en esto. Aquí veis otro proyecto para, bueno, de nuevo, generar... este es un proyecto que es una escuela infantil, pero nosotros, cada proyecto también, este es un proyecto que tiene 10 años y que es un edificio en sí mismo, pero también es un edificio que otra de las características de, ¿no? A lo largo de los distintos proyectos que vais a ver, voy a ir, digamos, definiendo distintas características de lo que son los catalizadores urbanos, ¿no? En este caso, digamos, se trata de un edificio que aprovecha la huella que deja en el lugar para extender el grado de acondicionamiento hacia el espacio público. Entonces, aprovechar la construcción de un elemento arquitectónico para crear un espacio público en torno a él. Pues y aquí veis que además se relaciona con su propio entorno. Este es un edificio
que, bueno, aparte de generar la energía que necesita para su propio funcionamiento, y esto fue un experimento también de otra tecnología medioambiental, toda la energía, todo el agua residual que genera el edificio, en este caso las aguas grises y las aguas negras, se vierten en una laguna que a través de plantas naturales se depuran y se utiliza toda esa agua depurada para regar, bueno, pues para generar una especie de pequeño vergel en el espacio público. Aquí veis en la fase de construcción, ahí veis las plantas que hacen, cuando no estaban crecidas, las plantas que establecen ese diálogo con la arquitectura y logran depurar todos los residuos de ese elemento arquitectónico. Ahí veis cómo se relaciona también un poco con las condiciones climáticas a través de esa especie de envoltorio textil, algunas imágenes del interior. Y bueno, y luego esa idea de, ¿no?, ese envoltorio textil que se extiende hacia el espacio público para catalizar distintas situaciones que no se darían si fuese un edificio mucho más cerrado y con mucha menos relación, ¿no? Esas son todas las características, la relación entre los espacios interiores y los espacios exteriores, ¿no? Generar elementos de arquitectura que generen esos poros, ¿no?, en donde se esté promoviendo la actividad social abierta y libre, sin necesidad de entrar en un espacio interior, en esos espacios intersticiales entre los espacios de dentro y los espacios de fuera, ¿no? Bueno, aquí veis algunas cosas que ocurren en ese lugar. Esa es la plaza, con la vegetación que veis, que es, a pesar del clima seco que tenemos, gracias a lo que veis aquí, que es esa balsa de plantas macrofitas que depuran todo ese agua. Aquí lo veis, aquí ya están, en un principio habéis visto recién plantadas, esto ya son unos años después, esas plantas miden 3 metros de alto y depuran por completo todas las aguas residuales del edificio, ¿no? Bueno, este proyecto creo que no lo voy a saltar. Voy a saltar hacia otro proyecto. ¿Vale? Bueno, este es un proyecto en el cual hasta entonces habéis visto, nosotros estamos trabajando, digamos, empezamos a trabajar donde los procesos habituales de la construcción de la ciudad están destinados hacia los profesionales, los arquitectos o los diseñadores urbanos, ¿no? Y bueno, como de alguna manera, cada proyecto en el cual empezamos a trabajar, en este caso os voy a mostrar un concurso en el norte de Europa, en Noruega. Cada proyecto también es un experimento para empezar a incorporar cosas que no hemos probado en proyectos anteriores y que nosotros creemos que enriquecen los procesos que habitualmente se dan en la construcción de la ciudad y en los procesos en los cuales habitualmente los diseñadores urbanos o arquitectos estamos involucrados, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros normalmente en muchos casos nos incorporamos al proceso de construcción de una pieza de arquitectura o de transformación de un espacio urbano, cuando, bajo mi punto de vista, muchas de las decisiones más importantes ya están tomadas, y eso quiere decir que ya tenemos un lugar, ya tenemos un programa, y todo eso nos ha venido dado y decidido por un número de personas muy reducido, que en algunos casos tiene que ver con los responsables institucionales o los clientes, etc., ¿no? Y nosotros pensamos que, ¿no?, esa idea que os contaba antes de la complejidad de la ciudad y la complejidad de la ciudad donde, ¿no?, esos elementos que tienen que catalizar se insertan y donde también nosotros creemos que si somos capaces de complejizar el propio proceso de crear la ciudad, el propio proceso de generar un entorno urbano o de una pieza de arquitectura, desde el principio, o sea, desde el propio proceso de diseño y de toma de decisiones, vamos a ser capaces de crear lugares que van a responder a las condiciones mucho mejor, porque, ¿no?, digamos, por trabajar nosotros a través de procesos que hemos diseñado y que son mucho más complejos, vamos a ser capaces de atrapar mucha más de la complejidad que tiene un lugar, ¿no? Entonces, en este caso, el experimento, así como en
en el proyecto anterior se trataba, ¿no?, con ese elemento del agua medioambiental, la relación de un recurso que la arquitectura y los usuarios transformamos en un residuo, y esa idea del diálogo entre los espacios interiores y exteriores era, digamos, el experimento. En este caso vamos a trabajar con la participación ciudadana, para ser capaces de nosotros empezar a formar parte de la toma de decisiones sobre un lugar antes, ¿no? Normalmente, en muchos casos estamos acostumbrados a que los procesos participativos ocurren entre sociólogos y ciudadanos cuando ocurren. Y bueno, en muchos casos los arquitectos lo que recibimos es una especie de informe en donde, bueno, que en realidad al final es una simplificación de todo el proceso de activación urbana que ha ocurrido en un lugar, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que siendo parte fundamental de ese proceso de participación que defina el qué se hace en un sitio, pues íbamos a ser capaces de disponer de una complejidad muy superior para ser capaces de tomar decisiones de diseño posteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues hay un vídeo inicial que es el que con nosotros ganamos el concurso, que no os lo voy a poner, pero nosotros diseñamos todo un calendario. Se trata de diseñar el centro urbano de una ciudad al norte de Oslo, en Noruega. Y nosotros lo que planteamos es, bueno, un proceso durante más de 6 meses, el calendario de las distintas actividades, donde tiene su propia identidad, ¿no?, su propia branding que diseñamos nosotros y que llamamos el proceso Dream Hamar. Esa idea de soñar, Hamar es el nombre de la ciudad, soñar el futuro de esa ciudad. Y bueno, y aquí usamos nuestras herramientas de diseño, en este caso, que, ¿no?, hay mucha gente, que, digamos, muchos arquitectos mucho más ortodoxos que nosotros, mucho más en el corazón de la disciplina, bueno, que tienen reparos en considerar ese tipo de cosas como parte de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que digo es que yo no renuncio a hacer arquitectura diseñando un proceso participativo, sino que lo que hago es extender la disciplina hacia campos en los cuales normalmente los arquitectos no estábamos invitados a formar parte de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos hecho es usar nuestras... Y además creo que somos profesionales que estamos perfectamente capacitados a través de nuestras herramientas de diseño y de nuestra idea del diseño como nuestra capacidad de sintetizar y de generar cosas nuevas que compilan cosas muy complejas que ocurren en un determinado contexto. Y nosotros creemos que estamos perfectamente capacitados también para ser parte, obviamente sin dejar de lado a los sociólogos, que en este proceso también fueron relevantes, pero trabajando con ellos de igual a igual, bueno, en este caso, como os decía, para ser capaces de no diseñar el centro urbano, la plaza en sí, o una pieza de arquitectura, sino también diseñar todo el proceso que va a generar todas las ideas que después transformaremos en elementos a diseñar. Bueno, muy rápidamente nos quiero dar... Este es todo el proceso que aquí os lo muestro como en capas para que la complejidad de ese proceso seáis capaces de entenderlo. Entonces, bueno, nosotros nos trasladamos parte de la oficina a ese lugar y creamos ese espacio físico que hemos denominado el laboratorio físico, que es donde estamos trabajando, que está enfrente del centro urbano de esa ciudad. Bueno, es el lugar que veis ahí, donde pasan un montón de cosas, donde generamos un montón de conferencias, de explicaciones, donde los ciudadanos entraban para enterarse qué es lo que estaba ocurriendo, pero para ser parte en cualquier momento de ese proceso. También generamos un laboratorio digital, diseñamos con programadores herramientas digitales para llamar a la participación. Bueno, es un proceso bastante, ¿no?, vais a utilizar la palabra complejidad, porque eso es algo que también va a estar presente en esa idea que se transmite, ¿no?, en el plancha a través de los catalizadores urbanos y que son lo que estáis trabajando vosotros. Otra de las capas en las cuales trabajamos esa idea de las acciones urbanas, que es transformar directamente y físicamente el espacio
en el que después vamos a transformar, en este caso la plaza que está, ¿no? Ahí veis el edificio en el que nosotros estamos trabajando y transformamos ese espacio urbano, invitamos a unos grafiteros que muy rápidamente cambiaron por completo ese espacio que veis ahí, que era un aparcamiento, ¿no? Y muy rápidamente fuimos capaces de generar un entorno donde ocurrieron un montón de actividades que nosotros diseñamos y que las hicimos para ser capaces de involucrar al mayor número de personas posible. Bueno, toda una serie de actividades que fueron diseñadas y que en muchos casos eran prototipos y pruebas de cosas que podían ocurrir cuando nosotros diseñásemos posteriormente, cuando analizásemos todas las ideas que nos habían ido dando los ciudadanos y fuésemos capaces de transformarlas en un diseño para transformar esa plaza, ¿no? Otro de los elementos tiene que ver con generar espacios de reflexión en torno a distintos tópicos fundamentales. En este caso tiene que ver sobre la escala humana, sobre las estaciones del año, o sobre pensar en el futuro de un lugar. Fuimos invitando a distintas personas que nos fueron contando situaciones, ¿no? Te fueron trayendo como ejemplos de otras partes del mundo. Otro fue que con una red de centros académicos fuimos capaces de usar esa plaza como caso de estudio, ¿no? Con, de nuevo, superposición de capas. Traemos un montón de gente de distintas partes del mundo para ayudarnos a pensar con nosotros. O sea, no solamente era trabajar localmente con las personas, sino además invitar a gente de otras, de universidades de otros lugares del mundo para que nos ayudasen con su energía a iluminarnos, ¿no? A pensar cosas que nosotros solos probablemente no seríamos capaces de hacer. Bueno, aquí veis un poco toda la complejidad de este proceso y que muchas de estas cosas que simplemente voy a ir pasando mientras voy hablando y de fondo van pasando todas las interacciones que se generaron en medios, etcétera, y que, bueno, cambiaron también la capa digital de esa ciudad, ¿no? A partir de entonces, si tú buscabas esa ciudad en Google, bueno, toda la cantidad de visitas, de gente que participó en el proceso y cómo toda esa nube, aquí veis un poco cómo salió, cómo sacamos al conejo de la chistera y cómo de esa nube de todas las cosas de todos los inputs que recibimos de los ciudadanos, los fuimos, digamos, traduciendo en programas y al final en una serie de diseños que vais a ver aquí. Bueno, toda esa complejidad de ir aproximando cosas, ¿no? De ir subiendo de escala en cuanto a unir ideas que tenían los ciudadanos, que nosotros lo que teníamos que entender de ahí eran programas, ¿no? Cómo transformamos esas ideas que ellos nos dan muy específicas, las transformamos en elementos de diseño que puedan a la vez responder a muchos programas que la gente quería hacer en esos lugares, ¿no? Lo traducimos en distintos elementos de diseño. Aquí veis, cada uno de ellos los bautizamos con un nombre distinto. Por ejemplo, aquí veis una especie de auditorio que es muchas cosas a la vez, que lo denominamos el social ring, que es como el anillo social, y todas las actividades que a la vez, ¿no? En distintas capas pueden ocurrir en ese lugar. Ahora os voy a mostrar, bueno, todo esto se acabó, bueno, los distintos elementos que formaban ese espacio público. Esto ya cuando finalmente se construyó, aquí veis todas las cosas que ocurren en ese espacio, que es el social ring, ¿no? Y cómo puede ser un auditorio, pero también es un lugar que en verano funciona como, ¿no? Como una fuente donde los niños pueden jugar, y en invierno ese mismo lugar se transforma en un sitio de patinaje. O sea, en el mismo sitio son lugares, ¿no? Porque los ciudadanos nos dijeron todas esas cosas que ellos querían hacer y nosotros a través de diseño, lo que os decía, el diseño tiene la capacidad de síntesis y de generar situaciones nuevas que compilan cosas, en este caso, atraídas del contexto ciudadano y de las cosas que querían hacer los ciudadanos en ese lugar. Y aquí veis cómo ese mismo espacio muy fácilmente se transforma en un lugar para patinar en invierno, ¿no? Bueno, de todo esto lo documentamos, hemos generado una publicación
Ahí os voy a poner, espero que, bueno, este está en inglés, pero subtitulado. Son 90 segundos y es un vídeo que explica muy bien el proceso de este proyecto. Dream Your City. Sounds interesting, but what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate a public debate and generate new ideas, and by connecting local citizens to professional and academic networks worldwide. Is this just not a utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main town square of Hamar. We launched Dream Hamar with these tools: the physical lab, an on-site meeting place used for various events. Its open-door policy made it a perfect spot to listen and be listened to. Urban Actions, public events on the square during which citizens could experience and test ideas at their real scale. The Academic Network, allowing over 1,500 students and faculty from various local schools and international institutions to become part of the design process. And finally, in order to connect Dream Hamar to the world, we built the Digital Lab, where creative people from all over the world could contribute their ideas and interact with others. Outputs from all these spheres of activity help to shape the new urban design concept for the square. So why Dream Your City? Why it builds resilient and proactive communities and allows for the creation of more inclusive and meaningful designs. Just dream about the possibilities and contact ecosistemaurbano.org. Bueno, ¿se ha oído bien? Sí, se escuchó con alguna interferencia, pero las letras se entendían. Vale. Bueno, porque bueno, voy a saltar entonces cómo esa idea que nosotros hemos denominado el network design, ¿no? Si antes nosotros éramos exclusivamente, digamos, los que tomábamos todas las decisiones, a través de ese experimento que hicimos en Noruega empezamos a incorporar y a generar esos procesos previos a la construcción y a la ocupación de los espacios urbanos, ¿no? Que tienen los procesos convencionales de arquitectura y de diseño urbano. Pues en este caso nosotros lo que hemos denominado es esa idea del network, esas redes, las redes de diseñadores, de profesionales, pero también de ciudadanos apoyando la transformación física y transformando el futuro urbano de sus propias ciudades, ¿no? Con todo ese bagaje que habéis visto detrás, hace en torno a 10 años que venimos trabajando y que hemos aterrizado en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Aquí veis, pues, estos son participativos en los cuales hemos trabajado en muchos casos, como veis ahí, en distintas partes de Latinoamérica, pero también en partes de Asia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco, es una especie de resumen de número de participantes, proyectos, etcétera, ¿no? Y de nuevo, esos tres elementos que están presentes bueno, en distintos grados ahí veis la animación, en distintos grados en todos los proyectos, ¿no? Un poco todos los conceptos que generan esa especie de diagrama de nuestra actividad. Y aquí veis cómo con todos esos conceptos, ¿no? Esos experimentos que traíamos antes, aterrizamos en distintas áreas de Latinoamérica, entre otros, como ya sabéis, en 2 ciudades de Paraguay, donde siempre para nosotros es importante la idea de pensar, ¿no? Una vez que ya empezamos a trabajar con los ciudadanos y a generar esos procesos complejos de reflexión urbana, pensamos que era un ingrediente que debíamos de dejar ya permanentemente incorporado en nuestras propias herramientas, ¿no? En este caso estáis viendo, bueno, cada uno de los proyectos urbanos que trabajamos tiene su propio branding y su propio, digamos, gráfico de conceptos. En este caso se trata de Cuenca, en Ecuador, donde estamos trabajando para un master plan de espacio público. Esta es una ciudad patrimonio de la UNESCO. Y aquí lo que se trataba era de
retomar el espacio público y los interiores de manzanas como actividad catalizadora de esa nueva vida social en una ciudad que había durante mucho tiempo el excesivo tráfico en el centro histórico había impedido que ocurriesen muchas cosas. Bueno, ahí veis un poco esa idea de la acupuntura y de un proceso a lo largo del tiempo de ir incorporando nuevas actividades, y eso es lo que nosotros queríamos identificar con el proceso de participación ciudadana. Y este es un poco el gráfico de los distintos conceptos que nosotros... Cada uno de esos gráficos conceptos son absolutamente personalizados para cada ciudad en la que trabajamos. Tiene sus propias connotaciones, contexto, problemáticas, oportunidades, etc., ¿no? Entonces, digamos que también es muy importante esta idea de ser capaces de explicar de una manera muy gráfica y muy entendible por todo el mundo, porque si nosotros estamos pidiendo que la gente participe con nosotros para repensar el futuro de su ciudad, es muy importante que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y ser capaces también de esa idea del branding, de cada proyecto en que trabajamos hacemos un esfuerzo, ¿no?, de diseño para ser capaces de que muy fácilmente se comuniquen los medios locales a través de la prensa, etcétera, a través de las redes sociales, para involucrar al mayor número de personas. Hasta ahora era el caso de Cuenca, este es el caso de Tegucigalpa en Honduras, un centro histórico tomado por la violencia, donde, bueno, aquí también es muy importante, ¿no?, uno de los elementos fundamentales de esa constelación de conceptos que forman el gráfico, en este caso del branding de este proyecto, es el de la seguridad, pero de nuevo el espacio público, el medio natural, la accesibilidad y la economía y la sociedad, ¿no? Cada uno tiene su propio, digamos, receta con sus ingredientes, ¿no? En este caso, este lo conocéis porque es de vuestro país, es Encarnación, ¿no? Esa unidad binacional entre Posadas y Encarnación. Bueno, no os voy a explicar, pero nosotros estuvimos trabajando para el plan Encarnación Más. En este caso el branding fue denominarlo Plan Encarnación Más, que era el plan de desarrollo sustentable y el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Encarnación. Aquí veis el branding que hicimos, se generó, bueno, todo tipo de elementos, se comunicó a través de páginas web, generamos cosas parecidas a lo que hicimos lo que pasa que en Encarnación fue un proceso más intenso todavía que el del Planchá, porque fue durante casi un año. El Planchá fueron menos meses, pero bueno, son procesos ambos muy, muy complejos. Bueno, en este caso, el catalizador que nosotros proponíamos y que se transformó en un proyecto piloto de intervención fue uno de los últimas, ¿no?, el silo y el molino, de las pocas cosas que quedaron en una de las zonas inundadas de la ciudad, que se recuperó, que se rellenó. Y bueno, una de las propuestas que había en ese plan de desarrollo sustentable era convertir este espacio en un lugar de reflexión sobre la ciudad, ¿no? Y para celebrar cuando terminamos nuestro trabajo, organizamos esta exposición donde intervenimos el interior de ese lugar, invitamos a la gente a acompañarnos y nosotros les explicábamos bueno, todo ese proceso del plan de desarrollo sustentable de la ciudad, y entrábamos al interior del silo y el molino y hicimos un videomapping desde la parte superior de donde habéis visto, ¿no?, de esa estructura. Generamos una especie de maqueta en la arena, se rellenó de arena, y generábamos un videomapping donde les explicábamos a la gente bueno, pues todas las ideas que se habían ido incorporando para esa idea del desarrollo sustentable de la ciudad, ¿no? Y les hacíamos con nosotros, en este caso de guías, les explicábamos esa idea del desarrollo sustentable para la ciudad, ¿no? Este era como una especie de proyecto piloto, catalizador de esa puesta en marcha del Plan Encarnación Más.
Este es el caso de Hermosillo, en México, donde aquí también trabajamos en el centro histórico de la ciudad. De nuevo, una ciudad que tenía un proceso parecido. México, Hermosillo es una ciudad muy próxima a la frontera de Estados Unidos, al norte. Bueno, un lugar, como veis aquí, completamente rodeado de desierto, una ciudad en la cual llueve 3 días al año y, bueno, con un paisaje increíble, unos cactus brutalmente bonitos, ¿no? Y, bueno, un paisaje muy diferente a lo que muchos de nosotros conocemos. Y en este caso el branding fue esa idea de Idea Hermosillo, y trabajamos en un centro de innovación en el centro histórico, que fue reutilizar un edificio existente y convertirlo en un catalizador, de nuevo, en un edificio para atraer actividades ciudadanas. Aquí veis el centro histórico, que está presidido por el Cerro de la Campana, que es el lugar fundacional de la ciudad de Hermosillo. Y, bueno, este es el mapeo que hicimos también con estudiantes de varios cursos de arquitectura de la Escuela del TEC de Monterrey. Y, bueno, para mapear distintas situaciones de ese centro histórico y, bueno, diseñar distintos proyectos piloto. Y ahí veis esa idea de ese catalizador, que era en estos momentos, cuando nosotros llegamos allí, era un edificio que se utilizaba es un banco de ropa, que era un almacén de ropa para bueno, un edificio que estaba bastante en desuso. Y entonces era el único edificio que quedaba público, ¿no? Porque también el tema de los edificios catalizadores es algo que debe ser capaz de ser implementado muy rápidamente para que ellos, como os decía, sean capaces de irradiar, de ser la semilla de esa actividad urbana, actividad ciudadana. Y es el primer elemento que proponemos, y también lo proponemos conectado con una promenade hacia en la parte superior de ese elemento tan icónico de esta ciudad. Bueno, aquí veis lo que ellos denominan el banco de ropa, que nosotros finalmente le damos la vuelta al nombre y lo acabamos denominando el banco de ideas, y que es un edificio de almacenaje exclusivamente, que nosotros lo manipulamos y que está rodeado de un aparcamiento. Y, bueno, es un edificio que de alguna manera late de la noche al día, ¿no? Durante el día funciona el espacio que lo rodea como aparcamiento, pero durante la noche los coches no son necesarios en ese lugar, y entonces el edificio se expande y coloniza, ¿no? Entonces aumenta y disminuye a lo largo de distintas... la idea es que tenga un montón de... ¿no? Identificamos, trabajando con la gente en este lugar, un montón de posibles usos, y aquí veis un poco las manipulaciones que hacemos para que ese contenedor, que ahora estaba funcionando como un almacén, ¿no? Todas las perforaciones, etcétera, para mejorar sus condiciones bioclimáticas, para conseguir que no consuma mucha energía, para aumentar todas las posibilidades de uso, etcétera. Aquí vais a ver ¿no? Esa idea del edificio que late entre la noche y el día. Bueno, explicado. Toda esta información que os estoy poniendo, podéis acceder a ella en nuestra página web, que es ecosistemaurbano.com. Todos los proyectos están organizados con una especie de mosaico, o sea que absolutamente todo información que hemos ido generando, esas otras características del trabajo, que nosotros creemos que todo el trabajo que generamos tiene que ser compartido, y todo es compartido con licencias abiertas, ¿no? En nuestra web, como os digo, os podéis descargar cualquiera de los documentos, buceando un poco entre los distintos lugares y rincones de la web. Y, bueno, todos los dibujos que estáis viendo os los podéis descargar de ahí, y, bueno, obviamente podéis usarlo como queráis, en el sentido de que está compartido con licencias abiertas. El único requisito que ponemos es que la gente cite el origen
ya está, ¿no? Eso tiene que ver con algo que nos interesa mucho, que es todo el tema de la cultura abierta, ¿no? El open source, etcétera, ¿no? Cuando trabajamos con herramientas tecnológicas, ese es el mundo en el que nos gusta movernos, que es el de compartir conocimiento, el pensar que, ¿no? Que lo que nosotros hacemos no es tratar de reinventar la rueda, sino que debe ser el apoyarnos en cosas en investigaciones que ya se han hecho y nosotros de alguna manera devolverlo a la sociedad y que la sociedad se apoye en cosas que nosotros hemos hecho, ¿no? Bueno, ahí veis esa idea del día y la noche con ese edificio catalizador, el Banco de Ideas, que es un centro ciudadano de innovación social donde pueden tener un montón de actividades. En este caso, así como en el caso, bueno, a pesar de que me oís hablar del catalizador urbano, ¿no? Con la misma palabra que se denomina los catalizadores urbanos de Asunción, que en ese caso son edificios de mucha más densidad, pero en función del contexto urbano de cada lugar requiere un tipo distinto de catalizador, ¿no? Entonces, digamos que la palabra catalizador exclusivamente hace referencia a esa idea de irradiar desde un punto donde concentramos la energía, los recursos, etcétera, en un momento determinado, pero que tiene que ser el comienzo de una revitalización urbana para un entorno mucho más grande, ¿no? En este caso, las posibilidades y el contexto nos marcaban trabajar con ese edificio, que no es de tanta densidad ni de tanta entidad arquitectónica como el caso de los catalizadores de Asunción. Pero bueno, algunas de las imágenes de ese lugar. Bueno, ahí veis, no os lo voy a contar porque ya conocéis, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que se hicieron, ¿no? En la Chacarita. Este es el gráfico que luego está en inglés porque lo he contado en un montón de sitios. Porque realmente para nosotros este fue un proyecto importante, ¿no? Donde probamos también muchas cosas que en ese momento es una de las primeras ciudades que en paralelo estamos trabajando en varias ciudades en Latinoamérica y bueno, como os decía, aparte de que fue, ¿no? De que muy rápidamente lo identificamos como un proyecto que podía tener mucho que ver con nuestra propia manera de entender la construcción del futuro de las ciudades, ¿no? por cómo estaba planteado. Pero bueno, no me voy a extender mucho más. Hay un vídeo que podéis consultar en la web. Y voy a saltar a los dos últimos proyectos que os voy a contar, que es esa idea de, en este caso, como un catalizador mucho más parecido al que habéis visto en el caso de Asunción. Este es en el caso de una ciudad en el sur de Florida, West Palm Beach, al norte de Miami, donde bueno, nos llaman para presentarnos a un concurso restringido que acabamos llegando a distintas fases y acabamos compitiendo contra, creo que la segunda o tercera oficina más grande del mundo, que es Perkins & Will, que es una oficina de arquitectura que tiene 2.000 empleados, 2.000 arquitectos trabajando en todo el mundo, ¿no? Y bueno, al final tuvimos la fortuna de bueno, pues ganar nosotros el concurso. Os voy a poner el vídeo fundamental con el cual se exponen un poco las ideas, que detrás está también en inglés, y en este caso no está subtitulado, pero bueno, las imágenes mayores van a ser bastante explicativas. Can we dream about urban atmospheres that connect us to nature? Can we imagine merging aquatic activities in urban life? Can we combine natural elements and technologies to provide climatic comfort year-round? Can we create a flexible building that promotes entrepreneurship, citizen engagement, and digital interaction? OpenShore creates the framework to experience an urban wetland landscape, enjoy the city while swimming, discover a rainbow on a sunny day,
connect with others, and get inspired. Open Shore proposal for West Palm Beach is based on the identification of opportunities, the definition of actions and strategies, and the achievement of key improvements towards a vision of a lively urban environment. Open Shore addresses West Palm Beach holistically, considering urban, cultural, social, economic, and environmental aspects. In order to connect the urban vision with a coherent design, we have to look into the different places and programs to carefully identify their potential. The new waterfront is an extraordinary opportunity to reconnect the city to the water, making good use of West Palm Beach's spectacular location. The Great Lawn, already a central piece in the city's urban life, will become the urban living room of West Palm Beach. The Meyer Amphitheater will be the ultimate space for great urban events and all kinds of cultural activities. The alleyways will undergo a rapid activation process, ranging from temporary interventions to the development of permanent structures to host new programs. The former Banyan Garage is reimagined as a new focal point for activities, attracting business and talent to create knowledge, cultivate culture, and foster innovation. Open Shore provides a set of tools to reimagine these places and positively shape the urban transformation of the downtown. Bueno, ahí habéis visto el vídeo un poco que explica todo el proyecto, que es un proyecto urbano muy amplio de todo el waterfront, o sea, todo el frente al agua, ¿no? De eso sabéis vosotros mucho también, con la cantidad de agua que hay en Paraguay. Y en este caso, bueno, nosotros trabajábamos con todo el espacio público frente a un lago que está en la trasera, digamos, la península de Florida siempre tiene la misma estructura, está el mar, hay una lengua de tierra y después hay un lago trasero que en un principio era de agua dulce, pero que después la actividad humana abrió varias aperturas y es agua medio dulce, medio salada. Y esta ciudad, West Palm Beach, da al frente de ese lago trasero a la presencia del mar, ¿no? Bueno, voy a pasar a explicaros, porque quiero terminar específicamente explicándoos el caso del catalizador urbano que proponemos para esa ciudad de West Palm Beach en Florida, pero antes quiero contaros este proyecto que estamos trabajando que también es esa idea del catalizador, pero desde uno de los conceptos que hemos hablado antes, que es la idea del espacio público como catalizador de un campus universitario, ¿no? En este caso es en el sur de España, en la ciudad de Málaga. Esto es un proyecto que, así como el proyecto de West Palm Beach lleva un proceso muy largo, llevamos más de 2 años trabajando, y estamos empezando el proyecto de ejecución de la parte del catalizador. Hemos pasado por distintas fases de diseño, como la experiencia de anteproyecto. Ahora terminamos hace meses el design development. Luego hay toda una fase del funding, ¿no? Presentando nosotros ese concepto de edificio, sale a conseguir inversión. Una parte lo pone la ciudad, pero hay otra parte que es a través de conseguir inversores privados que compran parte de ese edificio. Bueno, luego os explico un poco. Pero antes quiero contaros este proyecto, que este es un proyecto que vamos a empezar la construcción en los próximos, pues antes, en el mes de septiembre, creo, que ya está, bueno, se ha parado toda la contratación de la constructora, etcétera, justo en la última fase, por el tema de la pandemia, pero ya se ha adjudicado a la constructora y vamos a empezar. Entonces, se trata del espacio público de un campus universitario nuevo en una ciudad en el sur de España, que también está en el mar. Y en este caso entendemos el espacio público como catalizador de conexiones entre las distintas disciplinas presentes en un campus universitario. Entonces nosotros teníamos que generar en un lugar, bueno, ahí veis ese eje que son más de 3 kilómetros, que es un bulevar,
donde vamos diseñando toda una serie de elementos singulares, catalizadores, desde el catalizador cultural, generar aulas en el espacio público. Bueno, ahí vais viendo los distintos elementos. Es un paisaje en un sitio completamente nuevo, sin ningún paisaje. Nosotros generamos un paisaje completamente nuevo a base de ir pinchando en determinados hubs o catalizadores que uno se va a ir encontrando mientras camina por ese lugar, ¿no? Y que va a estar, y los edificios de la universidad van a estar rodeando este gran eje. Y la idea es sacar, ¿no? Con la idea de que las distintas disciplinas que están presentes en un campus universitario, por ejemplo, aquí hemos hecho una especie de biblioteca aumentada en el espacio público, en un olivar, y es explotar los programas que habitualmente ocurren en el interior de los edificios, sacarlos. Esta es una ciudad que tiene un clima muy benigno, un clima maravilloso mediterráneo, y donde muchas actividades pueden ocurrir en el espacio público. Entonces nosotros les decíamos, ¿por qué no podemos tener ¿no? que algunas de las cosas que ocurren entre los distintos edificios de las distintas facultades puedan ocurrir en espacios diseñados ex profeso en el espacio público, ¿no? Y que tú vayas caminando y te vayas encontrando a grupos y vayas de alguna manera relacionándote con distintas situaciones que tienen que ver con disciplinas diferentes y empieces a generar conexiones de interés entre edificios que normalmente serían silos que funcionan de una manera muy aislada, ¿no? Que es, bueno, porque habitualmente, aunque no sea lo ideal, lo que habitualmente ocurre en muchos campus universitarios. Bueno, ahí veis, os voy a poner un vídeo que sintetiza también este proyecto. Imagina una universidad abierta que se integra en la vida urbana. Espacios públicos interactivos que promueven el encuentro entre disciplinas. Tecnologías y entornos digitales que facilitan la producción de conocimiento. En un entorno natural, acondicionado bioclimáticamente. Creando espacios conectados que potencian el intercambio entre estudiantes, docentes y visitantes. El bulevar central del nuevo campus de la Universidad de Málaga conecta las facultades entre sí y abre el campus a la ciudadanía, creando un recorrido peatonal activado por hubs o plazas y espacios de aprendizaje y encuentro social, incorporando tecnología para crear un entorno urbano interactivo y conectado con el mundo digital. Un corredor ecológico que gestiona de forma eficiente sus recursos, generando diferentes paisajes. Paseos protegidos por relieves naturales se convierten en escenarios para la divulgación, el encuentro y el descanso. La aplicación digital permite activar nuestro entorno y acceder a una realidad aumentada con contenidos académicos o culturales. El Hub Digital y Climático concentra espacios de aprendizaje colaborativo, permite modificar las condiciones ambientales de manera interactiva y genera toda la energía del parque. La cubierta del Hub aloja sistemas tecnológicos que conectan a los usuarios con el espacio físico y el entorno digital. A lo largo del bulevar, las aulas abiertas están equipadas para trasladar la experiencia universitaria al espacio público. Una extensa red de sensores genera datos abiertos que facilitan la investigación y permiten identificar en tiempo real las zonas más confortables del bulevar. En la biblioteca abierta del Olivar, la tranquilidad favorece el uso de los espacios de descanso y lectura en un entorno que cuida y potencia la biodiversidad. Un campus conectado, abierto, interactivo y verde. Un espacio natural inteligente, con balance energético positivo y confort bioclimático. Un espacio público donde colaboración, creatividad y aprendizaje componen la escena urbana. Bueno, espero que se haya visto bien el vídeo. ¿Qué tal se ha visto? Y voy a terminar con este. A ver.
que es, bueno, algunos documentos en los cuales hemos ido trabajando en esa idea del catalizador urbano que os decía antes para la ciudad de West Palm Beach. ¿Veis? Espera. ¿Veis la pantalla? El Shore to Core. ¿Sí? ¿Alguien que me diga si se ve? Sí, se ve. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, nada, bueno, ya habéis visto ¿no? esa idea de el vídeo que contaba el espacio público como catalizador, como lugar de generar muchas interacciones. Y aquí muy rápidamente os voy a mostrar lo que hemos denominado el Banyan Hub, ¿no? Un nuevo catalizador urbano abierto a la ciudad y a sus ciudadanos en West Palm Beach, Florida, ¿no? Es parte de el Open Shore, que es como la bahía abierta. Ese es el branding que le damos a este proyecto. Y bueno, y nosotros lo hemos denominado, ¿no? Digamos, una evolución de esa idea del catalizador es incorporarle esa idea de lo cívico. Y bueno, aquí hablábamos de esos civic-minded buildings, que es como edificios que tienen en el ADN la idea de lo cívico, ¿no? de la ciudad y de los ciudadanos, ¿no? Como una idea de generar ese branding para este nuevo catalizador urbano para esa ciudad. Aquí hablamos un poco de también, no solamente de icono por la actividad que atrae al sitio y por la vida que irradia hacia el exterior, sino también por la parte visual, ¿no? Que es reconocible muy... ahí veis el Banyan Hub. Este es un lugar que ocupa un antiguo aparcamiento que nosotros planteamos con toda la intervención que hacemos, que habéis visto antes en uno de los vídeos, sobre todo el frente urbano de esta ciudad, y colocamos este elemento icónico que de alguna manera es una especie de estantería de situación de distintas actividades y de distintos espacios públicos. Aquí vais, un lugar para muchas cosas, ¿no? Cantidad de cosas que pueden ocurrir en ese lugar. Un edificio híbrido y flexible y abierto día y noche, ¿no? Con esa idea de ese gráfico de todo lo que puede ocurrir en ese lugar. Un nuevo icono reconocible para West Palm Beach. Esa idea, ¿no? De visualizar la actividad. Veis aquí esa especie de lengua roja que entra, que serpentea a través de los patios, que conecta a la ciudad muy fácilmente en esa especie de promenade que acaba conectando los distintos espacios públicos, esos distintos estanterías que hay en y luego, bueno, ese interior con esa especie de corazón ecológico y de ambientación bioclimática que hace respirar el edificio desde dentro, con toda la cantidad de cosas que ocurren dentro. Bueno, con todos los, ahí veis, vais a ver un poco, bueno, cómo metamorfosea un poco durante la noche y el día. Y bueno, la idea de su funcionamiento bioclimático, ¿no? Bueno, como ocurre también en Asunción y en sitios con un calor muy agobiante, Miami, en Florida, ¿no? Con una humedad muy alta. Y bueno, lo normal es encontrarnos con espacios confinados y absolutamente tomados por el aire acondicionado, que eso es algo también muy característico de Asunción, que es que tienes ¿no? En verano tienes que llevarse siempre una chaqueta porque cuando entras en un lugar cerrado el aire acondicionado está tan bajo que te puedes pillar una pulmonía, y cuando hay 40 grados a la sombra afuera, ¿no? Entonces, bueno, en Miami es exactamente igual. Y bueno, nosotros aquí lo que planteamos es un espacio que solamente climatiza de esa forma algunos espacios. Hay otros que se pueden, digamos, climatizar, pero hay otros que se acondicionan bioclimáticamente a través de esa especie de piel bioclimática exterior que establece un diálogo con el corazón bioclimático interior. Temas de ventilación natural, etc. Bueno, todos los espacios públicos colocados unos encima de otros. Ahí veis un diagrama con todas las cosas que se apilan, todas las plazas
¿no? Las plazas a distintos niveles, esa idea de la conexión, ¿no? De ese promenade rojo que acaba conectándolo todo. Bueno, también es un icono de movilidad, porque esto en el corazón, ahora lo veréis, pero tiene un aparcamiento robotizado. Bueno, ahí veis, bueno, esta es la explicación que nosotros estamos dando. Esto es un proceso largo donde cada paso que nosotros vamos dando de diseño tiene que venir aprobado, entonces hemos tenido que preparar una serie de presentaciones para, se llaman los commissioners, que son, digamos, los concejales de la Junta Municipal, ¿no? El equivalente a la Junta Municipal de Asunción, por ejemplo. Y entonces tienen que ir aprobando las distintas fases, ¿no? Esa idea del diseño, pero luego la petición de los fondos públicos y privados, etc. Bueno, aquí veis el diseño de la plaza en la parte baja, en el intermedio. Algunas cosas son espacios muy, muy flexibles donde pueden ocurrir muchas cosas. Ahí veis, ¿no?, que es como una especie de rectángulo con muchas cosas dentro, ¿no? Y digamos que los ingredientes que hay dentro son espacios que sí están climatizados. Todos los espacios intermedios estarían acondicionados bioclimáticamente. Bueno, algunas de las imágenes de esa azotea, de ese espacio público en la azotea, como os decía, era también un catalizador, un hub de movilidad, con ese corazón que puede albergar pues cientos de coches, ¿no? 350 coches con un sistema automatizado, que bueno, que les estamos explicando aquí. Y que bueno, nos permitía además que el tener tantísimos coches no fuese perjudicial para la ciudad en ese punto, porque lo que hacemos es que es el corazón del edificio, pero al exterior hay toda una pieza. Estas son solamente una serie de plantas del edificio, que tienen muchas más, pero digamos la corteza de ese corazón, que es el aparcamiento robotizado, la corteza son espacios públicos, zonas de paseo, de tiendas, de cafés, etc. Bueno, también es un lugar de negocios, un poco todos los programas que hay en este lugar, ¿no? Un sitio de trabajo, un gimnasio que veis aquí, con zonas deportivas. Vais a ver aquí esa idea de la piel bioclimática, ¿no? Con esas conexiones visuales entre todos los elementos. Un sitio que tiene una visión como muy panóptica, ¿no? O bueno, incluso incorpora una piscina en un punto alto, tiene vivienda, ¿no? También es importante que, ¿no?, para asegurar ese funcionamiento noche y día, y que también sea un funcionamiento seguro, porque siempre haya gente que, como vive allí, pues, bueno, pues está siempre presente, ¿no? Bueno, distintas imágenes de ese lugar, y bueno, aquí hablamos de una parte más que tiene que ver con la gestión, con el presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que ya hemos tenido todo tipo de experiencias, hemos tenido Zoom bombing, hemos tenido un buen rato de explicación, etcétera, así que lo dejo aquí ya, y si tenemos tiempo podemos hablar algo.